Buenos días, mis amados hermanos. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, me continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias al Señor porque por su infinito amor y misericordia nos permite a través de este medio estar con ustedes en esta mañana. Oh, cuán bueno es el Señor, mis hermanos. Gracias a Dios por ser bueno por nosotros. Hay veces que no merecemos tanto amor y tanta misericordia del Señor, pero así es el Señor con nosotros, nos ama, y hay veces que no comprendemos por qué, pero Él nos ama. Y esa demostración de amor lo hizo en la cruz del Calvario, donde Jesús murió por nosotros. Y todos los días nos demuestra su amor, guardándonos, cuidándonos, ayudándonos, bendiciéndonos, proveyéndonos, librándonos de peligro, de dificultades, de acechanza del enemigo. ¡Oh, qué bueno es el Señor! Damos gracias al Señor en el nombre de Jesús en esta mañana. Amados, en esta mañana vamos a tener una reflexión de la palabra, y yo quiero que lean conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Busque la Biblia, mi hermano, léala. Léala, ahora es tan fácil tener la Biblia. Si usted no puede comprarla, porque déjeme decirle que está un poco cara físicamente, pero ahí la tiene, puede descargarla en su celular. Ahora todo el mundo tiene celular y puede descargar su Biblia, leerla, y si le da pereza leerla, pues entonces escúchela, póngala ahí, que ella tiene para la aplicación para leerla, y entonces usted la escucha. Si está acostada y de pronto no quiere leerla, bueno, escúchela, pero en esta mañana sí vamos a leerla. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ojo, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Jesús. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, mis amados, oigan, los que están con Él, son los llamados, los elegidos y fieles. Ojo, mire quiénes son los que están con el Cordero: los llamados, los elegidos y los fieles. Hermano, esas son las tres palabras que yo quiero que tenga presente en esta mañana. Y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, a través de este medio dirigirme a mis hermanos. Gracias porque a través de este medio podemos escuchar de tu palabra, aprender de ella, Señor, pero eres tú el que nos tienes que enseñar a través de tu santa palabra, y el medio, tu Santo Espíritu, porque eres el que fluye trayendo convicción y las palabras apropiadas para esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre precioso, te lo pedimos, Señor. Límpiame a mí, Señor, que si algo perturba o te ha desagradado en mi vida, hazme aceptable delante de ti y hazme digno de poder transmitir tu palabra a mis hermanos, Señor. Enséñame y enseña a los hermanos, Señor, en esta mañana. Yo necesito aprender de tu palabra porque ella es maravillosa, hermosa, deliciosa, Señor. Y aquí así debe sentirla mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, llamados, escogidos y fieles. Ese es el título que yo le he dado a esta porción de las Escrituras. Llamados, escogidos y fieles. Bueno, y dice así la palabra del Señor. Y vamos a meditar en esa palabra en esta mañana. Hermano, ¿ya tiene la Biblia? Bueno, dice, estas tres palabras definen a los santos de Dios. Estas tres palabras nos definen, hermano. Lo definen a usted y lo deben, o mejor dicho, lo deben definir a usted y me deben definir a mí. Y si hay algún amigo que nos está escuchando, amigo, estas tres palabras también son para ti. Te deben definir un día para con Dios. No importa si tú tienes una religión, Dios no te... Fíjate, aquí el Señor a través de su palabra nos está diciendo, los que están con Él son de tal religión
o que pertenecen a una religión. No. O que tal credo religioso. No. Está diciendo los llamados, los elegidos y los fieles. Esos son los que están con el Señor en ese día decisivo. El capítulo 17 está describiendo el Señor cuando está tomando juicio contra esa iglesia que apóstata, que pervirtió su caminar en esta tierra, y Dios lo está llamando a cuenta, y Dios empieza a describir ahí en el capítulo 17, que no vamos a entrar en este de mañana porque no es una enseñanza, una enseñanza de escatología, sino vamos a aprender sobre la vida cristiana. Llamados, escogidos y fieles. O si usted quiere decir llamados, elegidos y fieles. Bueno, mi amigo, Dios llama a los que están con Él, los llamados, escogidos y fieles. Estas tres palabras definen a los santos de Dios, y aunque cada una tiene un significado diferente, todas son igualmente importantes. Estas palabras tienen un significado diferente. Muchas veces se confunden estas palabras y muchas veces se piensan que son iguales, pero ya tienen definiciones diferentes y aplicación en determinado momento de nuestro transitar en la vida con el Señor. Tienen aplicaciones diferentes, y en esta mañana vamos a mirar la palabra llamado en el griego, que es el lenguaje con que se escribió la palabra traducida llamado. Es una palabra griega que se llama kletos, que a su vez está relacionado con el sustantivo klesis, que significa llamado, y se refiere especialmente a la invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. Fíjese, esa palabra kletos es llamado, es un llamado, y se refiere especialmente a la invitación que Dios hace al ser humano a disfrutar de los beneficios de la salvación que Él derramó, que Él dio en la cruz del Calvario. Porque déjeme decirle, amigo, porque sé que los hermanos lo saben, que no hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No importa, mi amigo, que no, si tú estás conectado, amigo, y estás escuchando en esta mañana, déjame decirte que tú puedes pertenecer a cualquier religión. ¡Qué bueno! Está bien. Pero déjame decirte que la religión no te va a salvar. Porque los que están aquí dice el Señor, los que están con Él en ese momento definitivo de la historia son los llamados, los elegidos y los fieles. No de ninguna religión. Y dice llamado se refiere especialmente a la invitación de Dios para aceptar los beneficios de la salvación. Eso lo define el diccionario positivo vine o vini, o vini, como yo, la pronunciación de esa palabra, pues yo le pronuncio vine. De pronto hay alguien que está conectado y sabe mejor la pronunciación, pero bueno, no estamos para criticar la pronunciación de ciertas. Dice llamar, los llamados, llamado, es así define esa palabra. Esta palabra es similar al equivalente al griego de la iglesia, eclesia, que significa llamar, llamado a salir. En otras palabras, la iglesia es el grupo de los llamados por Dios a comprender su plan de salvación. Fíjese, los llamados son los que Dios ha invitado a gozar los beneficios de esa salvación. Hermano, ¿has comprendido? Amigo, ¿estás comprendiendo? Dios te ha hecho un llamado. ¿A quién? A todo el mundo. Y a que disfrutemos de los beneficios de esa salvación que ya Él dio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quién hace el llamado? Pues dice en Romanos, Romanos no, vamos a leer primeramente Juan capítulo 6, versículo 44. Y dice así la palabra del Señor.
Juan capítulo 6, versículo 44. Yo quiero, en esta mañana vamos a estar compartiendo unos buenos versículos. Y lea la Biblia, hermano, porque para que vea que, o amigo que nos escucha, para que vea que lo que se dice aquí es lo que está escrito en la palabra. Dice así la palabra del Señor. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postero. El Señor Jesús está diciendo que es el Padre Celestial el que trae, es el que llama y el que trae al redil de su amado Hijo Jesús a todos aquellos que quieran disfrutar de esa salvación, de los beneficios de esa salvación. Bueno, ¿y quién es el que hace esa operación? ¿Quién es el que hace esa operación en nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. Dios, a través de su Santo Espíritu, dice que ese es el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Fíjense, cuando andamos en nuestros pecados, en nuestra caminar, en nuestra vagancia, en nuestra inmundicia, en nuestra bebida desenfrenada, quien trajo convicción a nuestra vida de esta verdad fue el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que trae convicción. Entonces Dios, a través de su Santo, Dios hace el llamado a través de su Santo Espíritu y por medio del Espíritu Santo trae convicción al corazón de nuestro y al corazón de las almas. Él es el que convence de pecado. Él es el que despierta la fe salvadora en el corazón de la persona. Por eso es que mi hermano y amigo, por eso es que hay gente que escuchan el Evangelio, escuchan del Evangelio, escuchan y unos se burlan y otros se mofan y otros se ofenden y otros le da rabia, pero es porque resisten a ese llamado de Dios, resisten a la obra del Espíritu Santo en su corazón y no quieren aceptar la convicción que el Espíritu Santo le está trayendo a su vida. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para traer convicción? Es el Evangelio de Jesucristo. Dice en la epístola del apóstol Pablo, segunda epístola, capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14 de segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice así, pero dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, aquí está hablando de que Dios nos escogió desde el principio, nos escogió para salvación mediante el Espíritu Santo. Y el instrumento, el Evangelio de Jesucristo. Mi amigo, el Evangelio. Buenas nuevas, significa buenas nuevas de salvación. Es el instrumento que Dios utiliza para hablar en las almas. Por eso, hermano, que me escucha, por eso es tan importante que nosotros le hablemos a las almas. Por eso es tan importante que tú le testifiques al vecino, le testifiques al amigo, le testifiques a tu compañero de estudio, a tu compañero de trabajo, le testifique a todo aquel que tú puedas de esa salvación que Jesús dio en la cruz del Calvario, mediante, llevándola a cabo mediante el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesús. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán, dice el Señor, si no hay quien les predique? Por eso es la responsabilidad nuestra como llamado de Dios, como haber aceptado ese llamado de Dios, nosotros transmitir el Evangelio de Jesús, porque ese es el medio que Dios utiliza para traer convicción de pecado, el Evangelio de Jesús. Por eso usted, amigo, transmítale, amigo, usted tiene que creer en ese Evangelio que Jesús dio
buenas nuevas de salvación. Y ese evangelio te dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Mi amigo, tú puedes tener una religión la que tú quieras. Yo oigo religión por ahí que dicen que si tú te inmolas, si tú te haces la guerra santa y tú te inmolas y tú te vas para un paraíso a disfrutar de no sé cuántas vírgenes en el paraíso. Mentira del diablo, mi estimado amigo. Es el evangelio de Jesús el que trae salvación. No es la religión, es el evangelio. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación si no se llama Jesús. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo digo religiones que se ponen a orar a Dios y no le oran a Dios, sino le oran a otro ser para que intercedan por ellos a Dios. Y resulta que no hay más mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesús. No hay otro. ¿Tú quieres inventarte otro? Bueno, está bien. Dios aquí no te deja. Porque tú tienes libre albedrío de creer lo que tú quieras, así como lo tuvo Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva esto y ellos prefirieron creer lo otro. Y trajo consecuencias a la vida. Y lo que tú crees hoy, y si tú no aceptas el llamado de hoy, va a traer un día consecuencias. Pero ya no habrá reversa ese día cuando Dios te llame a juicio. Porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos, está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio de Dios. Ya no hay reversa, mis amigos. Entonces, tú tienes que creer en el evangelio. Y el evangelio, la buena nueva de salvación que es el evangelio de Jesús, te dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo hecho hombre. No importa a quién tú le ores, no importa a quién tú le clames, no importa a quién tú le reces, no importa que tú le adores, no importa, es a Jesús. Es el único. Y mi hermano, tú lo sabes. Y si tú lo sabes, tú tienes que vivir agradecido de ese llamado que te hizo Dios en la cruz del Calvario, dándote la salvación. Cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida, tú no buscabas a Dios. Dios tocó tu corazón. Qué bueno es el Señor. Todo lo hace Él. Él originó la salvación en la cruz del Calvario y también tocó tu corazón para llamarte a esa salvación. Entonces, mi amigo, Él te llamó, mi hermano, para que disfrutemos. Disfruta esa salvación, pero no la disfrute como el mundo piensa que la disfruta. Disfrútala como Dios dice que la disfrutemos. Y Dios te llama a disfrutar. Dios te llamó a gozar de los beneficios de esa salvación. Y uno de los beneficios es en lo que dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Recuerda, capítulo 1 versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Espero que lo hayas encontrado. Dice así: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjese qué maravilloso. Un beneficio de esa salvación es que Dios nos ha llamado a tener comunión con su amado Hijo, a tener una intimidad con su amado Hijo Jesús, a disfrutar de una relación íntima y maravillosa con ese Dios maravilloso que se llama Jesús. Eso es un beneficio de la salvación. ¿Y cómo tienes tu intimidad con Jesús? Buscándole, rindiéndote a Él. Cuando tú te rindes a Él, es porque tú le buscas a Él. Y cuando tú le buscas a Él, Dios empieza la comunión con Jesús. Y cuando tú empiezas, esa comunión se va profundizando más en Jesús. Porque producto de que tú le buscas en oración y en ayuno, va creciendo esa comunión. Y cuando crece esa comunión con Jesús, crece ese amor a Jesús y el deseo de estar agradándole en todo momento. Y cuando tú
creas esa comunión, tu deseo es agradarle en todo momento en tu vida. Y cuando tú deseas agradarle en tu vida, tú escudriñas su palabra para ver qué es lo que desea Jesús para ti. Y recuerda que Él dice en su palabra, y una confirmación de eso es lo que Él dice en su palabra: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjese, el resultado de la comunión con Jesús es que ser amado por el Padre Celestial, y Él viene y hace morada con nosotros, en nosotros. Por eso disfrutemos de ese beneficio de la salvación, y es la comunión con Jesús. Dice en Gálatas 5:13. Yo quiero que busquemos en el libro de Gálatas, en la epístola, no libro, epístola del apóstol Pablo a las Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver qué dice. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un beneficio de la salvación es que Jesús nos ha traído a libertad. Ahora somos libres. Libre ¿de qué libertad habla el Señor ahí? Libertad de la esclavitud del pecado. Tú eres libre, yo soy libre. Y mi amigo que me estás escuchando, si estás conectado ahí y me estás escuchando, Jesús quiere que disfrute un beneficio de la salvación. Además de la comunión con Él, la libertad de la esclavitud del pecado. Mucha gente hoy en día dice que no, que yo soy libre, yo hago lo que yo quiero y lo que a mí me provoca eso hago. Mentira del diablo. Tú no haces lo que tú quieres hacer. Tú haces lo que el pecado te induce a hacer, lo que el diablo a través de tu naturaleza pecaminosa te induce a hacer. ¿Acaso tú crees que tú coges tu quincena o tu mensualidad o tu semana y lo primero que haces es ir a una cantina a disfrutar de la fauna silvestre, especialmente del águila? No, mi amigo, es el pecado que te está induciendo, y tú no estás pensando en los que están en tu casa, no estás pensando que ellos lo dejaste sin alimento, no estás pensando que debes el arriendo, no estás pensando que no has pagado el recibo de la luz, no estás pensando que el recibo del agua no lo has pagado, no estás... Mi amigo, tú te ocupas de darle satisfacción a tu carne, a tu naturaleza pecaminosa. Pero cuando tú vienes a la libertad de Jesús, entonces tú das prioridad a tu vida. Y entonces ya tú no obedeces al pecado. Ahora tú obedeces a lo que Dios te dice en su palabra que tú debes vivir. Y entonces, como tú tienes comunión con Jesús, ahora Jesús empieza a ser el rey de tu vida. Y entonces ahora tu meta, tu propósito, tu anhelo, tu deseo es agradar a tu rey, que se llama Jesús. Amigo, Jesús te puede hacer libre en esta mañana. Mi hermana, Dios y mi hermano, Dios te ha llamado a la libertad de Él, pero no los que tienen la libertad como libertinaje. Dios te ha llamado a libertad para que tú disfrutes ya, no rendirle pleitesía a lo que Dios aborrece. Dios te ha llamado a libertad para no rendirle pleitesía a lo que Dios no le agrada, sino para que tú seas libre ahora de tomar la decisión
de disfrutar los beneficios de la salvación. Y uno de esos beneficios, lo mirábamos en esta mañana, es la comunión con Jesús. Ay, hermano, cuando tú tienes comunión, tú te desvives por agradarle. Tú obedeces su palabra y entonces ahora no es lo que tú desees, no es lo que tú piensas, no es lo que a ti te parece, es lo que Dios dice en su palabra. Yo le decía, razonando, compartiendo con mi esposa en la mañana, y decía, muchos cristianos no quieren entender una gran verdad, y es que Dios tiene un propósito eterno y nosotros somos instrumentos para que Dios lleve a cabo su propósito eterno. Cuando tú empiezas esa comunión maravillosa con Dios y tú empiezas a gozar de la libertad de Jesús, entonces tu anhelo es agradar a tu Señor y tú aceptas la voluntad de tu Señor en tu vida. Y entonces puedes comprender que tú eres un instrumento de Dios y es que lo que quiere Dios para contigo. Y si tú anhelas algo, deseas algo porque tú quieres y Dios no te lo quiere conceder, tú le das gracias a Dios, porque ahora tú vives para agradar a tu Señor, para obedecer, para sujetarse a su voluntad y ser un instrumento para su propósito eterno. Vamos a dejarlo hasta ahí en esta mañana, porque vamos a seguir adelante de disfrutar los beneficios de la salvación. Recuerden que esta mañana hemos mirado la comunión con su amado Hijo y la libertad en Cristo Jesús. Llamados a ser libres, llamados a la comunión con Jesús. Y nos queda pendiente, recuerda, estamos hablando del llamado, nos queda pendiente es escogido o elegido y fieles. Recuerda que los que están con el Señor son los llamados, los escogidos y los fieles. Mi hermano en esta mañana, mi amigo en esta mañana, Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz y el amor y la misericordia del Señor sea continuamente sobre tu vida y sobre tu hogar. Y nunca se te olvide, estén presentes porque los tiempos lo están señalando. Jesús viene pronto, mi hermano. Y qué bueno irnos con Él. Qué bueno, mi amigo, que tú puedas ir a disfrutar con el Señor. Él viene pronto, las señales están cumplidas. Dios te bendiga, Dios te guarde, mis amados hermanos. Y hasta el próximo jueves, que estemos a través de este medio transmitiendo el culto evangelístico. Y recuerde, seguimos compartiendo esta enseñanza maravillosa que es para ti y también para mí y para ti, mi amigo. Dios te bendiga.